Sí, nos vamos passant. Doncs seguim amb la pròxima taula, que a més jo crec que estan molt relacionades perquè animals i infància ja en la història també i en les investigacions, com a mínim de història de ciència, sempre tenen aquesta relació. Una taula que s'anomena Entre humans, els llocs dels animals, i que compta amb la participació d'Araceli González, d'Antropologia, y de Oliver Hocadel, de Història de la Ciència. Llavors, en la segunda parte del título que le habéis dado a vuestro diálogo, habla de lugares, ¿no?, de los animales, que es un concepto que es verdad que en Historia de la Ciencia usamos mucho, en Antropología imagino también, pero lo desconozco. Entonces, ¿por qué es tan relevante el espacio, ¿no?, en el que se mueven los animales? Y es que hay un contraste entre ámbitos rurales y urbanos. Buenos días. Bueno, pues comienzo yo. Nosotros hemos titulado Els jocs dels animals para subrayar la importancia de un doble conocimiento del lugar que tienen los animales en nuestras sociedades hoy en día, ¿no? Por un lado, es relevante hablar de los lugares que ocupan, los lugares en los que desarrollan sus vidas, pero también de la creciente importancia que han ido adquiriendo en las últimas décadas el estudio de los animales en conexión con el estudio de las vidas humanas, de los humanos en sociedad y también de los humanos en perspectiva histórica. Esto es fruto de un largo proceso de conocimiento y reconocimiento. ¿Cuál es este lugar de los animales en nuestras disciplinas de conocimiento científico y sobre todo en las ciencias sociales y las humanidades? A nadie se le escapa que hoy en día pues, hay una preocupación creciente social por el bienestar animal y por las cuestiones éticas que rodean a las interacciones entre humanos y no humanos, y que se ha desarrollado además una fuerte y una sólida crítica del antropocentrismo en nuestras disciplinas de conocimiento de este área de las ciencias sociales y de las humanidades, y particularmente en antropología. Esta crítica del antropocentrismo nos sirve a las antropólogas y a los antropólogos como herramienta para cuestionar no solo el que los animales sean considerados inferiores o meramente instrumentales desde el punto de vista de la acción humana, sino también para cuestionar que el único espacio que tengan o el espacio preponderante que tengan sea en relación con nosotros y con lo que nosotros queremos hacer de ellos, ¿no? Lógicamente, las preocupaciones ecológicas y medioambientales contemporáneas también han sido decisivas. Las crisis que vivimos, las incertidumbres sobre los posibles futuros o ausencia de futuros de las vidas humanas y de las vidas animales. También relacionado con ello, muy íntimamente relacionado con ello, pues la cuestión de la sobreexplotación y de la extinción, ¿no? Acerca de este contraste rural-urbano que decías, yo en mi campo de estudio pido siempre cierta cautela metodológica porque la división rural-urbano no siempre opera de una forma neta o decisiva y de la misma manera en todas las sociedades. Por ejemplo, en las comunidades rurales de montaña del Rif Occidental, donde yo he desarrollado estudios etnográficos a través del trabajo de campo y de la observación participante, pues en los últimos casi 25 años, el espacio que se le confiere a los animales es un espacio altamente normativizado, hasta el punto de que desde un punto de vista ontológico, en particular desde las ontologías animistas o analogistas, poseen un estatus especial e inquietan a los humanos, los animales que se encuentran fuera de los espacios preasignados, ¿no? Son animales sobre los que los humanos emiten dudas ontológicas. ¿Qué son? Son animales, son genún, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la interioridad que tiene? Si es una interioridad animal o es una interioridad que tiene que ver con el yin o la yinilla, ¿no? En relación con este relativamente nuevo proyecto disciplinar de estudio de los animales, en mi campo de estudio, por ejemplo, una de las asignaturas pendientes de la antropología que se hace hoy en día sobre Marruecos, pues sería el estudiar, por ejemplo, el lugar de los animales en los proyectos coloniales español y francés. Se ha publicado muchísima bibliografía sobre los proyectos coloniales, sobre la colonización, los procesos de colonización que se llevaron a cabo en Marruecos entre 1912 y 1956, que es el año en que Marruecos obtiene su independencia, pero esta es una cuestión sin estudiar, como tampoco se han estudiado los desplazamientos animales en época imperial, ¿no? Sabemos, por ejemplo, por poner ejemplos concretos, pues que la Casa de Medina Sidonia transfería muchísimos caballos de Andalucía al norte de Marruecos. Sabemos también
que los animales tenían un papel muy importante, sobre todo los animales considerados exóticos en Europa, en la circulación de regalos diplomáticos entre las monarquías y temas hay muchos de investigación, pero lo cierto es que no se han tocado a pesar de esta renovación, que ya es una renovación de décadas. En mi investigación actual me concentro sobre todo en los parques zoológicos, ¿no? Estoy en un proyecto sobre los zoos de Barcelona y de Madrid, y un proyecto multitudinario. Tenemos algunos participantes aquí en la sala. Y es un lugar muy, muy particular, ¿no? Del animal en nuestra sociedad. También bueno, hay las menageries itinerantes, ¿no? del 19 que vemos aquí en este cartel, ¿no? Del Monsieur Bidel, que estaba con sus animales exóticos, ¿no? Entre comillas, exóticos para nosotros, europeos, varias veces en Barcelona a finales del siglo XIX, ¿no? Sí, el lugar del animal hoy en día. En mi campo y en este campo de los Human Animal Studies, ¿no? Los animales en la ciudad, ¿no? Se han convertido en un gran tema, ¿no? Desde ya hace tiempo. Bueno, parece que animales en la ciudad, bueno, hay esa narrativa que a lo largo del proceso de la industrialización, bueno, los animales desaparecieron, ¿no? de la ciudad, ¿no? Se escondieron en los mataderos, ¿no? Y todo se va al campo. Ya no hay animales en la ciudad, pero no es verdad, no es cierto. Por un lado, bueno, hay animales de todo tipo, ¿no? en la ciudad, empezando con los animales de compañía que vemos todos los días, ¿no? Y tenemos que esquivar para no entrar en lo que dejen en la calle, ¿no? Es un buen ejemplo para agencia de los animales, de los perros, me acuerdo ahora, sí. Hay los animales en los zoos, ¿no? Los animales exhibidos, hay por supuesto, y bueno, si miramos por las ventanas de la Minal, hay muchas palomas allí, ¿no? Y supuestamente son las ratas, ¿no? del aire, ¿no? Entonces todo el tema de las plagas, ¿no? Que es un tema muy, muy recurrente. Incluso ahora tenemos un problema con hormigas, ¿no? En Plaza Cataluña están siempre allí, ¿no? Y cuando hay una pandemia, ¿no? los jabalíes de Collserola, ¿no? También entran en la ciudad, ¿no? Ni hablar de los animales escondidos, ¿no? en los mataderos y en los laboratorios de experimentos animales, ¿no? Es decir, bueno, esta pregunta está sobre la mesa. ¿Cómo nos llevamos con estos animales, ¿no? Aquí creo que hay bastantes paralelas con el tema anterior, ¿no? El tema de la subalternidad, ¿no? ¿Qué criaturas son que, bueno, tienen subjetividad, tienen derechos? ¿Cómo convivimos con ellos? Porque es obvio que están y se quedan, ¿no? Y mejor que se queden, ¿no? Y por eso hay todo un discurso, sí, bueno, tienen derechos, como adjudicamos estos derechos, ¿no? Y hay un concepto que encuentro muy, muy interesante, se llama traducir la ciudad antrozoótico, ¿no? Es decir, que tenemos que pensar en la ciudad, ¿no? en un entorno urbano, ¿no? Que está definido, ¿no? Por estas interacciones entre seres humanos y animales, ¿no? O en el lenguaje de los Animal Studies, ¿no? Hay animales humanos, ¿no? Y animales no humanos, ¿no? Para demostrar que, bueno, o también para aplicar una perspectiva simétrica, ¿no? a estas criaturas, ¿no? Y creo que esos son perspectivas de investigación muy,
muy prometedoras y muy importantes, ¿no? para nuestro futuro, ¿no? de convivir con el resto de los seres vivos. Muy bien, Oliver. Yo creo que ya has empezado a introducir el tema, ¿no?, de la siguiente pregunta, que sería qué estatus tiene el animal en las sociedades que investigáis, si tienen derechos los animales y también cómo influye la cuestión religiosa. Sí. Bueno, sí, todo eso no es una invención de unos investigadores, ¿no?, que quieren investigar animales y sus derechos. No, eso es un asunto muy concreto desde hace tiempo, desde décadas, ¿no?, que en algunas sociedades, en algunos países, ¿ya?, se ha empezado de dar derechos jurídicos, ¿no?, a cierto tipo de animales, ¿no? Creo que el primero fue en 1999 en Nueva Zelanda, ¿no? Digo, estos como derechos como personas jurídicas, ¿no?, a los grandes simios, ¿no? Y eso ahora, bueno, hay en bastantes otros países. Bueno, por ejemplo, bueno, es un caso particular, pero en las Islas Baleares los simios antropomorfos también tienen estos derechos, ¿no? El tema por detrás es, ¿no?, porque siempre hablamos que es un tipo de discriminación, ¿no?, que hacemos con los animales, ¿no? Y por eso conocéis probablemente el concepto del especicismo, ¿no?, la idea que, bueno, nosotros como seres humanos somos mejores y tenemos derechos a subjugar y a comer y a torturar y a exhibir, ¿no?, estos otros seres, animales no humanos, pero obviamente eso ya, bueno, en muchas sociedades eso ya es muy controvertido, ya hay muchos grupos que no están de acuerdo con esto y que se incluso traslada en leyes. Al mismo tiempo, bueno, nosotros como personas que investigamos en el campo de humanidades, ¿no?, claro, hay muchas diferencias entre sociedades y cómo tratan los animales, ¿no? Y creo que nuestra tarea es de estar muy consciente y de mostrar esta diversidad y porque también pone muchos problemas, ¿no? Si los japoneses no tienen problemas con zoos, pero nosotros sí, ¿no? Como a matar balenas y nosotros lo vemos como una atrocidad. ¿Cómo llevamos este tema? Bueno, en lo que se refiere a la sociedad marroquí actual, la sociedad del siglo XXI, pues es la de un país que está experimentando fuertes procesos de transformación social, ¿no? De ahí que, bueno, como en tantos otros casos, el lugar de los animales se encuentre en constante redefinición, ¿no? La cuestión religiosa es muy importante, pero no es determinante en todos los temas de investigación en los que nos vayamos a fijar. Esto es una obviedad, pero la religión no es un dispositivo predictor del comportamiento de las personas, ¿no? Lo que sí es cierto es que en Marruecos se está produciendo un reformismo islámico fuerte, se emiten discursos reformistas islámicos bastante fuertes desde arriba abajo, desde el poder. Hay un proceso que algunos investigadores europeos consideran que es un proceso de reislamización y hay desarrollado ad hoc iniciativas y debates intensos que tienen el eje religioso, ¿no?, como uno de los ejes fundamentales. En el Islam, por ejemplo, que es la religión mayoritaria que nutre la cultura marroquí y algunos desarrollos legislativos estatales, ya digo, pues como se concibe primariamente a los animales como criaturas de Dios que han de ser tratadas por los humanos con compasión y respeto, pues a partir de este principio islámico se generan críticas y debates sobre los derechos animales que son muy interesantes, planteadas desde un desde un punto de vista religioso, ¿no? Por ejemplo, el debate que hay actualmente en Marruecos sobre el uso de los animales en el turismo, ¿no?, la exhibición de todo tipo de animales considerados exóticos por parte de los visitantes, ¿no?, principalmente de los visitantes europeos.
En el caso del Rif Occidental, de Jbala, de la zona norte de Marruecos, donde yo he trabajado, ya he dicho antes que hay un importante peso de lo normativo. Por ejemplo, en los estudios que realizamos, bueno, en el equipo de trabajo en el que estaba también Juan José Ibáñez Estevez, hace ya mucho tiempo, sobre la vivienda tradicional, pues observamos que los establos de la casa sistemáticamente no estaban situados nunca en la dirección entre el creyente y la Meca, ¿no? Porque el establo de la casa es un espacio considerado impuro y los animales a priori pues no tienen un lugar en esta dirección, ¿no? en la Qibla. Los animales a priori tampoco tienen un lugar en el interior de los edificios religiosos, de las mezquitas, pero sí que encontramos, y esto es bastante interesante y es algo sobre lo que he investigado en los últimos años, numerosas zawiyas, que son los edificios religiosos ligados a las hermandades sufíes, donde son relevantes, y muy relevantes por cierto, los gatos y los peces, y donde en relación con los gatos tienen lugar importantes procesos de domesticación de los gatos a través de la alimentación ocasional y demás, ¿no? Y una acumulación importante de gatos en algunas de estas zawiyas urbanas de las ciudades del norte de Marruecos, y bueno, los estanques de peces que también son ubicuos. A través de fuentes históricas podemos saber también que en algunas de estas zawiyas se mantenían leones en cautiverio, y es curioso, pero así lo reflejaron también las fuentes coloniales españolas de la época del protectorado, ¿no? en Marruecos, principios de siglo, de los años 10 y 20. En relación con la cuestión del estatus de los animales, yo he realizado algunos estudios sobre el estatus que se le ha conferido a las cigüeñas. También he realizado algunas investigaciones en perspectiva histórica, mirando fuentes marroquíes, ¿no? Sobre, por ejemplo, hay fuentes importantes que revelan que el sultán Mulay Ismail sentía no una fascinación, sino un respeto muy fuerte por las cigüeñas, y que incluso llegó a matar a un cautivo europeo que atacó a una cigüeña. Y esto está relacionado con las concepciones que circulan en Marruecos sobre este animal, al que se considera en un espacio liminal entre la humanidad y la animalidad, ¿no? Y hay muchas ideas locales, ¿no? Muchas teorías etnográficas locales sobre qué son las cigüeñas, que nos permiten entender este comportamiento de algún detalle, ¿no? Que vemos en fuentes históricas que son examinadas, ¿no? Porque esto procede de un relato de cautiverio y estas fuentes son examinadas para investigar otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero vemos que son cuestiones importantes en relación con la liminalidad. Y en la actualidad se habla con cierta frecuencia de estos términos que ya habéis usado, ¿no? De los animales no humanos y a la vez de los humanos como animales humanos. Entonces, en vuestras investigaciones, ¿esta frontera entre lo humano y lo animal se ha vuelto fluida? ¿Se cuestionan los binarios? Bueno, en relación con mi campo de estudio, yo no sabría decir si es tanto que las fronteras se han vuelto fluidas o si más bien se trata que, como ya digo, en la investigación última y pues en los Human Animal Studies particularmente, pues la frontera es una cuestión intensamente explorada y cuestionada, ¿no? Se estudia sobre todo el modo en que los humanos perciben a los animales, cómo los categorizan, qué atributos son los que les confieren, cuáles no. Y de hecho, uno de los aspectos que más se interroga hoy en día es el uso de binarios, ¿no? Para empezar, esta propia distinción binaria entre humanos y animales, o animales humanos y animales no humanos, ¿no? Que bueno, utilizamos a veces un tanto alegremente cuando planteamos nuestras investigaciones académicas, ¿no? En lugar de ver a los humanos radicalmente separados de otras especies animales, pues hay muchos estudios en antropología últimamente que intentan entender al humano de una manera quizá más profunda en sus interconexiones con el mundo animal, y por eso se estudian no solo actos de dominación, de explotación y de instrumentalización de los animales, sino también actos de acompañamiento y de cooperación. Hubo un artículo de un investigador, Matei Candea, que es un artículo que a mí me gusta particularmente, que se titula Me enamoré de Carlos el Mercat, o sea, y habla del afecto que desarrolla hacia un animal concreto, ¿no? Y a partir de ahí se interroga sobre pues estas cuestiones de qué es lo humano y qué es lo animal, y los afectos humanos y los afectos animales, ¿no? Tenemos
pocos estudios todavía que aborden el modo en que algunas sociedades además refuerzan esas fronteras entre lo humano y lo animal, ¿no? Pues este tema que ha mencionado antes Oliver, que es central en los estudios de relaciones humanos-animales, que es la cuestión del especismo, ¿no? En el caso del giro animal, que es yo creo que es más que una corriente disciplinaria, yo creo que es una reorientación epistémica global y que ha dado lugar pues, a un montón de tipos de estudios, ¿no? Estudios animales críticos, los Human Animal Studies, ¿no? Los AS. Pues, esta propia reorientación epistémica es la que asienta esa idea de que todos los seres vivos existen a través de relaciones con otros, que tienen modos de existencia y de relación muy diversos, que varían de sociedad a sociedad además, ¿no? y de ser a ser, y de ahí pues nace esa propia necesidad de ahondar en la cuestión animal desde el enfoque que abandone los binarismos, ¿no? Y que nos refuerce más bien aspectos interseccionales, ¿no? Aunque aún existen muchas antropologías que solo estudian a los animales como conceptual y materialmente significativos para los humanos, como seres secundarios en una narrativa pues, que es meramente antropocéntrica o antropocentrada, ¿no? Pues cada vez, a pesar de ello, cada vez se publican más textos y textos más interesantes sobre lo que se llaman relaciones multiespecíficas o relaciones interespecíficas, ¿no? En los estudios antropológicos que se desarrollan en Marruecos, pues a pesar de que es un campo de enorme interés para analizar estas cuestiones, parecen haber quedado un poco al margen de todo esto, de este giro teórico y epistemológico que ha tenido lugar en las últimas 2 décadas, y bueno, hay contadas excepciones de análisis, ¿no? Para mí la cuestión de la liminalidad es fundamental, y explorar desde luego cuáles son las fronteras de lo humano y de lo animal pasa por fijarse en las teorías etnográficas locales sobre lo que es y sobre lo que existe, en las concepciones locales. Yo estudio comunidades de montaña del Rif Occidental, urbanas y rurales, sobre todo rurales, y me interesan mucho esas concepciones locales y translocales de la humanidad y de la animalidad, y los procesos de humanización del animal o el uso de, bueno, la vigencia o la falta de vigencia de ese binario naturaleza-cultura que tenemos, como ya explicará Descola hace tiempo, tan interiorizado, ¿no? Y sobre todo en la academia occidental, ¿no? Bueno, yo vuelvo al zoo porque creo que es una institución que a lo largo del tiempo ha marcado mucho la relación entre nosotros, seres humanos, y los animales, ¿no? Y donde se ha puesto también, bueno, por encima de la mesa, ¿no? Dónde está la frontera entre estos dos, ¿no? Y porque por un lado el zoo se puede describir, bueno, a una institución de dominación, ¿no? De subjugación, de exhibir estas pobres criaturas, ¿no? También para marcar la diferencia, ¿no? Exactamente nosotros, ¿no? No nosotros somos en las jaulas, son los animales, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, esta cercanía, ¿no? de los animales, ¿no? Que se puede mirar, ¿no? Desde muy, muy cerca en los zoos, ¿no? por las jaulas, ¿no? Ha cuestionado, ¿no? La misma institución, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Esta dialéctica que me interesa mucho, ¿no? En las fuentes encontramos muchas veces, ¿no? Visitantes del zoo describiendo su experiencia, ¿no? Casi emocional, ¿no? Mirando a estas criaturas, muchas veces, ¿no? a los simios, ¿no? Y a los antropomorfos, ¿no? Y claro, ahí empieza de derrumbarse, ¿no? esta frontera, ¿no? Hay una, Rubén lo sabe muy bien, hay unas citas de Darwin, ¿no? Cuando visitó un orangután en el Zoo de Londres en 1837, que como nadie puede decir que esta criatura no es humano, ¿no? Porque mira como nosotros y casi, bueno, leyendo estos textos casi se pone a llorar, ¿no? Porque se ve esta criatura en la jaula, ¿no? Entonces el zoo siempre tiene este doble vertiente, ¿no? Y que también, bueno, durante todo el siglo
XIX, ¿no? Empezando quizás con este episodio de Darwin en el zoo de Londres, ¿no? Toda la discusión sobre la teoría de la evolución, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Cuáles son nuestros parentescos. El zoo tenía un papel fundamental, sobre todo en cuanto a la difusión, ¿no? De toda esta teoría, ¿no? Que al final, bueno, dice que, bueno, somos todos venimos de un tronco, ¿no? Y por eso me interesa mucho este zoo. Y ahora en el siglo XXI, ¿no? Como decía antes, claro, sobre todo el zoo y los simios antropomorfos en los zoos son en la mirada de los críticos, ¿no? De los zoos. Eso es si quieres criticar el zoo, ¿no? Pones un gorila, ¿no? O un orangután en la foto, ¿no? Y ya tienes cómo se puede poner a estas criaturas, ¿no? Casi en una prisión, ¿no? Y por eso creo que vale mucho de estudiar esta institución para ver cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo estas bueno, negociaciones, ¿no? Entre el humano y el non humano. Ya para terminar, dos temas que también han salido, ¿no? En la otra sesión, que serían un poco a nivel metafórico, digamos, las voces, ¿no? De los animales, sus experiencias. ¿Qué podéis decir sobre estas experiencias de los animales en los ámbitos humanos o intrahumanos, ¿no? Como dice el título de esta sesión? Y también si tienen los animales agencia. Sí, creo que hay bastantes paralelas entre estos casos que discutimos antes, ¿no? No hablan, ¿no? Los animales, pero sí. Bueno, en el campo de etología, de zoología, cada vez hay más investigaciones que nos enseñan, bueno, sí tienen un sistema social muy, muy complejo, comunicación muy compleja, ¿no? y sofisticada, eso ya sabemos, ¿no? Ahora nos preguntamos, bueno, ok, esos son los biólogos, los etólogos, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Los historiadores con los animales, ¿qué podemos contribuir, ¿no? a esta discusión? Y en este caso hay avances metodológicos muy, muy interesantes últimamente, ¿no? Donde historiadores intentan de leer, bueno, fuentes de otra manera, ¿no? Para reconstruir la experiencia de un animal histórico, ¿no? Eso es el clave. Este animal ya ha muerto hace mucho tiempo, pero todavía podemos quizás decir algo sobre su experiencia, ¿no? Sí, siempre con la ayuda de las otras disciplinas, pero también con nuestras propias fuentes que tenemos que leer de otra manera, sobre todo en cuanto a los zoos, alejarnos del antropomorfismo, qué monos son y todo eso, ¿no? Sino en esa experiencia concreta, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, un viaje para un animal, ser captado, ser separado de su familia, ¿no? Enjaulada en una ciudad, es un estrés enorme, ¿no? Que hoy en día sabemos que se puede medir, ¿no? Por la sangre, pero claro, desde ahí se puede también concluir al pasado que el estrés y por eso la mortalidad en los zoos fue enorme, ¿no? Y eso creo puede ser el camino, ¿no? Que los animales también son seres históricos, ¿no? No son ahistóricos, tampoco lo son los niños, como acabamos de decir, y eso es al mismo tiempo el reto, ¿no? ¿Cómo vamos a historizar un animal, ¿no? Si solo tenemos algunos fuentes, pero la clave puede ser, y eso es un argumento que hacen historiadores como Eric Baratai, ¿no? Y Violette Bouillard, una colega belga que estuvo aquí hace dos meses, ¿no? Con nuestra metodología tenemos que ser muy flexible cuando miramos a las fuentes, ¿no? Por eso, bueno, lo de la agencia tenemos que tratar, bueno, con mucho cuidado, ¿no? Atribuir estas cosas, quizás resistencia es un concepto mejor, ¿no? La resistencia de un animal en un zoo, ¿no? Pero tenemos que ser abiertos, ¿no? Mirando las fuentes y después ver qué tipo
de método, de concepto puede servir lo mejor en este caso concreto de un animal histórico? Bueno, pues yo para responder a tu pregunta me voy a centrar en la cuestión del lenguaje animal y voy a trasladar una viñeta, una microescena etnográfica. Los animales no hablan. Para los habitantes de las comunidades de montaña del norte de Marruecos es obvio que los animales no hablan, se comunican pero no hablan, ¿no? Pero hace un par de años, en una conferencia que impartí en el Congreso Internacional de ASA, bueno, no hace un par de años, hace más, pues este año tendrá lugar aquí en Barcelona este congreso, pues hablé precisamente de algo que me ocurrió haciendo trabajo de campo en aldeas del entorno de la ciudad de Tetuán, de la zona de Gomara, del Rif Occidental, en aldeas costeras. Y es que haciendo trabajo de campo sobre tradiciones orales y sobre relatos de tradición oral que hablaran sobre Jnun, que hablaran sobre santos o que hablaran sobre animales, pues pudimos detectar que había una tensión entre los campesinos y algunos imanes de las mezquitas sobre la transmisión intergeneracional de las fábulas, ¿no? Y entonces, bueno, para daros una idea de cuál era la cuestión, yo titulé mi comunicación "Si los animales hablaran como los humanos", y hablaba un poco, por un lado, de los imanes salafistas de las mezquitas, porque mayoritariamente en el entorno de la ciudad pues, los imanes de las mezquitas de las localidades rurales son de inspiración salafí. Y estas fábulas, ¿no? Y luego exploré, porque me pareció un tema interesante, pues las concepciones locales sobre el lenguaje animal, sobre el habla animal, ¿no? Si eran ya conflictivas en el discurso de estos campesinos o se planteaban como conflictivas, ¿no? Porque había una emanación de discursos salafíes desde las mezquitas. Lo que los imanes locales cuestionaban era que fuera legítima, halal y no haram, la transmisión intergeneracional de fábulas, sobre todo de relatos de tradición oral donde los animales hablan, pero no solo donde los animales hablan, sino también donde los animales vehiculan ideas morales. Y los humanos pues utilizan estas ideas morales que los animales vehiculan como guías de comportamiento, ¿no? Esa es la cuestión problemática, ¿no? Pero ello conecta también con ideas interesantes sobre la facultad de hablar de los animales, bien que sea en fábulas, ¿no? Porque ya digo que los animales a priori, pues como en nuestras sociedades, ¿no? Hoy en día, ya si estamos más al tanto de la investigación, ya no diremos de manera tan radical que los animales no hablan, pero es una especie de sentido común social, ¿no? Pues en estas aldeas también. Y esta especie de antropomorfismo imaginativo que hacían los campesinos a la hora de transmitir fábulas, y las fábulas ocupan un lugar central en los relatos que se le transmiten a los niños, y la educación religiosa de los niños es importante para los imanes de las mezquitas, ¿no? Y en relación con pues, su sostenimiento de las escuelas coránicas, preocupaba porque en el fondo lo que plantea es un conflicto con el carácter fuertemente teocéntrico de los postulados reformistas, ¿no? Desde un creacionismo teocéntrico musulmán, esta humanización de los animales por parte de los humanos es conflictiva. El caso de las cigüeñas también era importante en relación con el habla, ¿no? Porque en algunos relatos de tradición oral del norte de Marruecos, que no son relatos ficticios, no son ficciones especulativas o cuentos, son en realidad pues discursos en los que los campesinos emiten sus concepciones de lo real, ¿no? Pues las cigüeñas se les atribuye el habla humana, ¿no? Y la capacidad de hablar y la capacidad de juzgar, que también es una cosa interesante, ¿no? Que se dice mucho que las cigüeñas son jueces. Algunos antropólogos han pensado también que es por el aspecto exterior del animal y los colores del animal y demás, ¿no? Pero también hemos recogido muchos relatos de tradición oral que hablan sobre los juicios de las cigüeñas. Entonces, esto también tiene una conexión como animales expresando ideas morales y juicios morales sobre el comportamiento humano, ¿no? Entonces, para un reformismo islámico de inspiración salafí, todos estos desafíos a la emanación teocéntrica de estas ideas, pues es
problemática. Y sobre el vivir entre humanos, pues hay aspectos muy interesantes que tocan con esto que mencionaba antes de la afectividad, ¿no? También en este trabajo prístino sobre mujeres en el Rif Occidental, que dio lugar a mi tesis doctoral, pues habíamos visto pues cómo las mujeres desarrollan una afectividad muy fuerte hacia los animales que pastorean, porque los pastorean durante mucho tiempo y luego se niegan a consumir la carne de estos animales y lo expresan todo en términos afectivos, que también es bastante interesante desde un punto de vista antropológico. Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs tenim